Bueno, calorcito, ¿no? Cuando hablamos de personas en la fe, normalmente, ¿cómo los mencionamos? Hablamos de creyentes. Fulano es creyente, Mengano es creyente, es lo usual que solemos hacer, ¿verdad? Ya se ha estandarizado, vamos a decir así. Sin embargo, deberíamos hablar más bien de discípulos, que es el tema que estamos tocando ahora en la iglesia. Deberíamos hablar si somos o no somos discípulos, o si una persona es o no es discípulo, porque no es nada más haber creído. Es mucho más. Sí, una persona discípulo, una persona creyente es alguien que ha creído. ¿Qué hemos creído? Hemos creído que Jesús es nuestro Señor, que somos pecadores, que Él ha pagado el precio en la cruz por nuestros pecados, que Él nos ha dado la salvación como un regalo gratuito, ¿no? Pero muchas veces lo dejamos ahí. Y el evangelio, el discipulado, es mucho más allá. Hoy vamos a reflexionar en una cartita muy corta, que ya hablamos antes. Guille predicó sobre esta carta en noviembre del año pasado, pero en ese momento estábamos hablando, me parece, que del gozo, de la alegría. Hoy vamos a verla desde el punto de vista del discipulado. Y es la carta siguiente a Tito. Y ella terminó con Tito la semana pasada. Y hoy vamos a ver la pequeña epístola a Filemón. Entonces, esta es una carta muy, muy práctica. No vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de cómo los verdaderos discípulos viven su vida en el evangelio, de una manera práctica. Así que vamos a leerla rápidamente para recordarla. La voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en la versión castellana. Si David me puede ayudar con la Nueva Versión Internacional, pues sería bien. Leemos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepara mi alojamiento, porque espero que Dios os conceda el tenerme otra vez con vosotros en respuesta a vuestras oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo.
Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Palabra del Señor. Y vamos a repasar un momentito el contexto de esta carta, aunque, como decía, Guille lo tocó bastante de forma extensa, pero vamos a repasarlo. Cuando termina Hechos termina justamente con el encarcelamiento de Pablo. Pablo apela a que es ciudadano romano y lo trasladan a Roma para tener juicio en Roma. Entonces, Pablo está preso allí. No es su encarcelamiento final cuando él muere. No, este es su primer encarcelamiento. Él estaba en un arresto domiciliario, estaba preso en su casa y él podía recibir gente. De hecho, estaba muy activo y predicaba el evangelio y se reunía gente en su casa. Y él pasó un par de años en esta situación. Allí, en ese arresto domiciliario en Roma, esperando el juicio, él escribe la carta a los Efesios, él escribe Filipenses, escribe Colosenses y escribe esta pequeña carta a Filemón. Y de hecho, Filemón, ¿quién es Filemón? Filemón es un hombre acaudalado de dinero que vive en Colosas y que conoció al Señor en el ministerio de Pablo en Éfeso. Bueno, eso es lo que se cree, no nos lo dice directamente, pero nos dice la palabra que gracias al ministerio de Pablo en Éfeso, toda la región de Asia Menor conoció al Señor. Colosas está en Asia Menor. De acuerdo, Turquía, lo que ahora es Turquía. Entonces, se había convertido en un líder, han pasado ya varios años y se ha convertido en un líder de la iglesia y de hecho la iglesia de Colosas se reúne en su casa, que debía ser una casa bastante grande y él tenía esclavos. Onésimo, por su parte, había sido esclavo de Filemón, porque en ese tiempo, en el Imperio Romano, había esclavos y había muchos esclavos. Y la esclavitud, eso lo explicó bastante Guille. Podéis ir al vídeo, que es de noviembre del año pasado, si queréis repasarlo. La esclavitud no es como nosotros la entendemos ahora. La esclavitud era como como decir la clase trabajadora de hoy en día. Sí, es verdad que los esclavos no tenían derechos, o sea, el amo podía hacer todo lo que quisiera con ellos. Pero había muchos buenos oficios entre esclavos y muchos esclavos. Muchas personas querían ser esclavos por la seguridad que significaba pues el tener un techo y comida y sustento. Y había mucha gente de esclavos, o sea, no es que eran unos pocos, era probablemente una tercera parte de toda la población. 60 millones de personas se calcula en el Imperio Romano de ese tiempo. Y era la cultura del momento. O sea, no juzguemos a Filemón o a nadie por tener esclavos porque era la costumbre, era lo que se hacía en ese tiempo. Entonces, este Onésimo había huido de casa de Filemón. ¿Por qué circunstancia? No la sabemos. Probablemente le robó, porque dice Pablo que si le debe algo, que él lo pagará. Probablemente le robó, o a lo mejor se refería a que por ser una propiedad de él, pues lógicamente que tiene un daño económico el que se haya fugado. En fin, no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que Filemón huye de casa Onésimo huye de casa de Filemón y se va a Roma. Roma está muy lejos de Colosas, como a 1700 kilómetros. Muy lejos, o sea, se va a lo último como para que, es un fugitivo, para que no lo pillen. ¿Sabes? Si lo hubieran pillado, se hubiera metido en un gran problema. Y allí, estando en Roma, mira tú por dónde, conoce al apóstol Pablo y recibe al Señor por el ministerio de Pablo. Y entonces, al Pablo enterarse de la situación, que es un fugitivo de Filemón, que además conoce, porque Filemón era compañero de ministerio de Pablo, ¿verdad? Porque lo había conocido años antes, pues lo manda de vuelta con esta carta. Salen de Roma 3 personas. Sale Epafrodito con la carta a los filipenses y sale Filemón con Tíquico. Tíquico llevaba la carta a los colosenses y iba con Onésimo y con la carta a Filemón. Y después de ir a Colosas, siguió a Éfeso a entregar la carta a los efesios. De manera que
esa es la circunstancia. Y esta historia, quizás es el tema principal que quisiera que os quedarais hoy. Esta historia nos habla del Evangelio. Nos habla, es una representación del Evangelio. Porque así como nosotros somos criaturas de nuestro Dios, habíamos huido o nos habíamos revelado de nuestro Señor. De la misma manera que Onésimo había huido, se había revelado de su amo, que era Filemón. Y gracias a Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Jesús, en este caso, es la figura de Pablo. Dice, yo pago tu deuda en la cruz. De la misma manera que Pablo dice, si él te debe algo, yo lo pago. Entonces, es una historia de redención. Es una ilustración de lo que es el Evangelio, pero puesto en práctica en las relaciones nuestras. Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo, en el versículo 17. Exactamente como le dice Jesús al Padre, recíbelo, veme a mí, yo he pagado por él, él se ha revestido de mí. No lo mires a él, mírame a mí, que soy tu hijo amado, en quien tienes complacencia. Pues es exactamente eso. Entonces, el verdadero protagonista de esta historia es el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia que tiene que dinamitar nuestras vidas, que tiene que hacer un cambio de 180 grados en nuestra vida. Y es lo que pasa aquí. Es lo que pasa aquí. Yo os pregunto a vosotros, para que digáis libremente, ¿qué hecho ocasiona esta situación entre Pablo, Filemón y Onésimo? ¿Qué hecho ocasiona este asunto? La huida. El amor. ¿Qué hecho desencadena esto? Que Pablo le escriba a Timoteo. A Filemón. Sí, el hecho es que Onésimo ha llegado a los pies del Señor. Ese es el hecho que desencadena esto, que lo cambia todo. Y le dice, esto lo cambia todo porque antes él fue un esclavo inútil para ti. Y esto es un juego de palabras porque Onésimo significa útil. Entonces, esclavo, Onésimo significaría esclavo útil. Pero él no fue útil, él fue inútil. Le dice en el versículo 11, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Y es que antes de que lleguemos al Señor, somos inútiles. Dice la palabra que separado, dice Jesús en Juan 15, que separado de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer muchas cosas, pero no somos útiles para el Señor. Entonces, es un juego de palabras. Es como si Pablo dijera, útil, es decir, Onésimo fue antes inútil. O sea, útil fue antes inútil, pero ahora es más útil que nunca antes. ¿Por qué? Porque se ha entregado al Señor. Y ahora ha dejado de ser inútil y se ha convertido en un discípulo útil. De esclavo inútil a discípulo útil. Entonces, Filemón, esto lo cambia todo. Y por eso te escribo. ¿Y por qué lo cambia? Porque ahora Onésimo tiene una participación en la comunidad de los creyentes. Dice, yo creo que uno de los versículos claves es el 6, que dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo,
mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Entonces, que el compañerismo sea eficaz para la causa de Cristo. Compañerismo es la palabra koinonía, que muchos conoceréis, que en otra versión se traduce como la participación, que ahora eres parte de una comunidad. Eres parte de una comunidad. Cuando eres parte de una comunidad, no eres tú solo. Tienes responsabilidad en esa comunidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una comunidad de grupos de limpieza de la iglesia, ¿no? Y nos hemos puesto de acuerdo en grupos para venir a limpiar la iglesia, porque no hay nadie que lo haga contratado, ¿verdad? Cuando una persona falta, se va de rositas, afecta a su grupo, que tienen que limpiar más. Lo que tú haces afecta a la comunidad. Y cuando un grupo falta, afecta a todos los demás grupos también. Lo que hacemos influye en la comunidad y lo que la comunidad hace influye en nosotros. Y cuando él dice, sea eficaz, que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz, lo que está hablando es de lo que dice el Señor en Juan 13, que dice, de este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Casualmente hoy lo estábamos revisando en la escuela dominical, todos los unos a los otros, la palabra alelon. Es decir, que el amor entre los hermanos es el mejor testimonio ante los demás de quién es Cristo. Entonces, Filemón, lo que tú hagas ahora, estás leyendo la carta y tienes a Filemón delante y a Tíquico al lado de él, lo que tú hagas va a afectar al cuerpo completo. Puedes darle gloria a Dios. Puedes dar testimonio de quiénes somos como comunidad o no. Y todos, con nuestro comportamiento, damos testimonio de quién es Cristo o no. Porque somos parte de una comunidad. Vale, entonces, y las comunidades tienen que estar unidas, tienen que estar en contacto. Y hoy en día la cultura es que llevamos vidas muy individuales. Hay que decirlo, llevamos vidas individuales. Voy a poner otro ejemplo. Imaginaros la comunidad de las neuronas del cerebro. Todas las neuronas del cerebro están interconectadas, ¿verdad? Se llama sinapsis, me parece, profe. La unión de las neuronas. Sinapsis, ¿no? Bueno, ¿os imagináis a una comunidad de neuronas flotando separadas unas de otras? Y que de vez en cuando se tocan. Un ratito el domingo. 2 meses después, otro contactito. ¿Os imagináis eso? ¿Os parece una comunidad operativa, funcional, que cumple su trabajo, su misión? ¿O tienen que estar interconectadas? Pues esa es la situación que nos pasa. Llevamos vidas muy individuales y muy egoístas y tenemos que buscar oportunidades de nosotros influenciar a otros y otros influenciarnos, ayudarnos, llevar las cargas, consolarnos, animarnos. Pero es que si no nos vemos, no nos vamos ni a enterar. Y hay que buscar oportunidades, o servir juntos en un ministerio, tener un grupo casero, qué sé yo, hacer vida de cuerpo. Y de eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Está diciendo, él ahora entra en la comunidad. Él ahora es hermano. Y la condición de hermano está por encima de la condición de esclavo. Está por encima de la condición de familia. Está por encima de la condición de compañero de trabajo. Está por encima de la condición de vecino.
está por encima de la relación de amistad. Y el Evangelio tiene que cambiar la manera en que nos relacionamos. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué forma tu vida afecta la vida de tus hermanos? ¿Has tenido tú influencia de alguna manera en la vida de un hermano en la última semana, en el último mes, en los últimos 6 meses? ¿Alguien puede decir que tú te has llevado la carga, has hecho algo por lo que tú has hecho? O al revés, tú puedes decir que en tu vida un hermano hizo algo por ti, te ayudó de alguna manera, te compartió, te alentó, te animó. Es lo que nos tenemos que preguntar. Tenemos que dejar de ser neuronas flotando. Y el versículo dice, el reconocimiento de todo lo que compartimos. Esa palabra reconocimiento, que en otras versiones es conocimiento, es la palabra epignosis, que significa conocimiento total, intensivo y pleno. Entonces, la comunidad al final nos va a permitir que los demás conozcan cómo es Dios, un conocimiento de cómo es Dios, y nos va a permitir que nosotros conozcamos a Dios, porque Dios obra en medio de la comunidad. Entonces nosotros vamos a conocer a Dios más por nuestra participación en la comunidad que por nuestra vida individual. Entonces, el discípulo útil es parte de una comunidad que está en el negocio de la reconciliación, la paz y el amor. Recordaros esto. El discípulo útil es parte de una comunidad que se dedica, que está en el negocio, cuya misión es la reconciliación, el amor y la paz. La reconciliación afuera de la gente con Dios y la reconciliación también nosotros entre hermanos. Si hay algún problema con algún hermano, tendríamos que tratarlo. Y cuando hablamos de paz, tenemos que hablar de conflicto. ¿Y qué es el conflicto? Cuando hablamos de conflicto solemos pensar en problemas, ¿sí o no? Pero el conflicto no es problema. El conflicto está dado ahí por el Señor. Me vais a decir, ¿cómo? ¿Que el Señor crea conflicto? Depende cómo veas el conflicto. El conflicto es posiciones encontradas o diversas. Diferentes puntos de vista de mismas situaciones. Puede ser destructivo si se maneja mal, pero puede ser muy constructivo si se maneja bien. Y el Señor nos ha hecho diversos. Aquí en este ejemplo hay 3 personas muy diversas. Pablo, Filemón y Onésimo, ¿verdad? Y aquí, en este lugar, hay personas muy diversas, de trasfondos diversos, de educaciones diversas, de culturas diversas, ¿verdad? O sea que las posiciones encontradas están servidas. Es imposible que no haya posiciones encontradas. En un matrimonio hay posiciones encontradas todo el tiempo. ¿Eso es malo? Depende de cómo lo manejas. Una pareja se casa y él quiere vivir en la playa, a orillas de la playa, y ella quiere vivir en la montaña. Ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto. Si ellos hablan, se ponen de acuerdo, ¿qué cosas te gusta a ti de la montaña? ¿Y qué te gusta a ti de la playa? De pronto pueden conseguir un sitio mejor, que no sea ni playa ni montaña, que reúna las dos cosas. Sí, Cantabria tiene playa y montaña, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero mira, bueno, a mí me gusta pasear, pero no tengo que pasear por la playa.
puedo pasear. O sea, de pronto pueden conseguir una solución mejor, ¿verdad? Pero están en esa actitud y puede inclusive conseguir algo mejor. O pueden gritarse que tú haces lo que te da la gana, herirse, hablar duramente, insultarse y dañar la relación. Entonces, ¿el conflicto es malo? Depende. Entonces, hagamos de nuestras diferencias oportunidades para crecer, oportunidades para edificarnos, no para pelearnos y para dividirnos. Pero bueno, vamos a ver rápidamente, a ver si en 10 minutos, vemos rápidamente las lecciones que nos da cada uno en lo que es ser un discípulo útil. Vamos a empezar con Onésimo. ¿Cuáles son las lecciones de Onésimo? Se nos habla poco de Onésimo en esta carta porque es Pablo hablando a Filemón. Pero hay cosas que están ahí que lo podemos ver. Y lo primero es que un discípulo útil reconoce sus errores. Un discípulo útil reconoce sus errores. En nuestra cultura no reconocemos nuestros errores. Los enanos aprenden desde muy pequeños que cuando algo les sale mal, se callan. ¿Sí o no? O le echan la culpa a otro. Es así. Es así. En mi trabajo, yo soy conductor de una compañía de servicios ejecutivos y cuando aparece una rayadura en un coche, ¿quién fue? Yo no fui. Nadie fue. Nadie es. Porque todo el mundo se lo calla. Si tienes oportunidad de que tu jefe no se entere de lo que has hecho mal, mutis, no lo dices. ¿Y eso tiene que ser así en nuestra comunidad? No, eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Levante la mano el que no se equivoca. Entonces, somos todos, estamos todos en el mismo negocio. Pero Dios se glorifica en que nos equivoquemos y lo reconozcamos, nos arrepintamos. Dios se glorifica en eso, Onésimo en un tiempo huye y ahora está dispuesto a volver a enfrentarse con Filemón. Entonces, no solamente lo reconoce, sino que está dispuesto a pedir perdón, a enfrentarlo, porque muchas veces lo reconocemos, decimos, sí, yo lo reconozco, chao. Ya está, lo reconocí, pero ya no digo nada. ¿Verdad? O maltratamos a un hermano, porque todos lo hacemos, y nos cuesta, ¿sabes? Ahí tenemos ese punto de orgullo de que, no sé, se me va a caer el pelo. Y de pronto alguien te dice, hombre, lo has tratado mal. Y vas y le dices, oye, perdóname, pero te lo mereces. Como cuando unos críos se pelean en el cole y la maestra les dice, venga, hazte las paces, daros un abrazo, y los dos se dan el abrazo así. En su corazón no hay contrición, no hay arrepentimiento. Se dan la mano por compromiso, ¿no? Tiene que haber reconocimiento. Entonces, esa es una. La otra, un discípulo útil enfrenta su pecado, ya lo digo, pide perdón y ofrece restauración. No solamente es reconocerlo, es pedir perdón, enfrentar, hablar con esa persona y decirle, mira, perdóname. Y ofrecer restauración. Ofrecer restauración era algo que estaba bien instituido en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Había detalles. Si tú matas a la cabra de tu hermano, tienes que darle 4 cabras en su lugar. No solamente es pedir perdón, es en la medida de tus posibilidades, tienes que reparar el daño si se puede. Hay daños que no se pueden reparar. Pero si se puede,
hacer, se hace. Entonces el discípulo útil reconoce, pide perdón y ofrece restauración. En este caso es Pablo el que le dice, yo lo pagaré. Pero a lo mejor Onésimo, cuando va a donde Filemón, él también lo va a restaurar, sirviendo mejor, trabajando mejor, cumpliendo con su trabajo, haciendo todo para el Señor. Restaura con su forma, con su testimonio. Vamos a ver las lecciones de Filemón. Filemón, bueno, lo que es evidente, el discípulo útil perdona. El discípulo útil perdona. El perdón es indispensable en una comunidad de amor. Si no nos perdonamos unos a otros, nos matamos, porque todos ofendemos. En un matrimonio tiene que haber perdón, porque si no, nos separamos. El perdón proviene de entender que no somos mejores, que el problema no eres tú, no, es que eres tú, es que no soy yo el que tiene que cambiar, eres tú. Ese es el problema, sentirse superior. En este caso eres tú el que tienes que cambiar. Va, yo te pido perdón, pero tú me tienes que pedir también perdón, porque eres tú. Entonces, la palabra nos da muchas oportunidades, muchas lecciones de esto, la parábola del siervo despiadado, que le perdona la deuda al siervo, pero este tiene a su vez a otro que le debe y no se lo perdona, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice en Romanos 5 que Dios ha derramado en sus discípulos el amor a través de su Espíritu Santo. Y dice en Gálatas 5, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La fe que actúa mediante el amor es hacer cosas que a veces nos cuesta o que significa un sacrificio para nosotros, pero que es por el bien de los demás. Entonces, un discípulo útil demuestra amor. Pablo exalta el amor de Filemón. Le dice, tú reconfortas a los santos. Los santos son los creyentes. Se ve que Filemón era un creyente activo. Trabajaba y ayudaba a edificar la comunidad. Y él le dice, he recibido noticias tuyas de que tú amas a los hermanos. Pues ahora te va a tocar hacerlo, pero ahora te va a costar un poquito más. Porque nos cuesta más cuando nos toca directamente a nosotros. Entonces, es así. Y otra lección de Filemón es que un discípulo útil es obediente voluntario. Cuando Pablo comienza la carta, él se presenta como prisionero de Cristo. Él no se presenta como apóstol. En Efesios y en Colosenses, él se presenta como apóstol de Jesucristo. Aquí él no se presenta como apóstol porque él no quiere obligar a Filemón. Él quiere que Filemón entienda y lo haga de propia iniciativa. Y por eso él no se presenta como apóstol. Y le dice, aunque tengo jerarquía sobre ti y puedo decirte que lo hagas, porque hay jerarquía en la iglesia. Como decía Guille, el ordeno y mando. Pero cuando reconocemos las cosas y las hacemos por entendimiento, hay un cambio de madurez. Cuando un niño es pequeño, tú todo el tiempo le estás diciendo lo que tiene que hacer y él tiene que obedecer, porque él no tiene idea. Pero en la medida que va entendiendo y va madurando, tú esperas que él deje de hacerlo porque lo dicen y lo entienda y lo haga porque entienda que lo debe hacer. Pues eso es exactamente. Cuando nosotros hacemos las cosas voluntariamente, obedecemos a la palabra voluntariamente, dejamos nuestra propia posición para hacer lo que nos dice liderazgo o lo que nos dice la palabra
estamos ejerciendo nuestra fe. Le estamos diciendo al Señor, vale, yo no entiendo nada, pero ahí está, en tus manos. Estamos ejerciendo la fe. Por eso dice el versículo 8 y 9, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza, prefiero rogártelo. En el versículo 13 y 14 le dice, yo hubiera querido retenerlo, sin embargo no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Y le dice en el versículo 21, te escribo confiando en tu obediencia, una obediencia voluntaria. Él está dando testimonio de que él es esclavo de Cristo, pero él es voluntario, él ha decidido servir a Cristo. Él está preso no por el Imperio Romano, él está preso por servir a Cristo, por decir el mensaje, por predicar el Evangelio. Por eso está preso, porque él ha decidido hacer eso. Él es preso de Cristo. Cristo tiene un plan en el que él esté preso, porque él quiere que le predique a los reyes. Él está preso de Cristo, no está preso del Imperio Romano. Y de eso le dice, le habla. Tú haz también las cosas voluntariamente, pero obedece. Vamos a ver las lecciones de Pablo, que son variadas también. Un discípulo útil tiene como misión la reconciliación tanto de las personas del mundo como de los hermanos. Y eso es evidente. Filemón llegó al Señor por manos del apóstol. Onésimo llega al Señor por manos del apóstol Pablo. Priscila y Aquila y un montón de ellos. Está trabajando en la reconciliación del cuerpo. Él se da cuenta que hay una diferencia importante entre estos dos hermanos. Hay que solucionarlo. Él está trabajando en la reconciliación. Inclusive le dice a Filemón, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. O sea, que esto está dentro del plan del Señor. Como decía José cuando le dijo a sus hermanos, todo esto pasó para que se cumpliera la voluntad del Señor. Las prisiones que pasé, etcétera. ¿Significa que Onésimo no pecó? No, sí, él pecó, pero Dios lo reconduce para bien. Y es curioso que Onésimo no recibe al Señor en casa de Filemón. No sabemos la circunstancia. No sabemos si Filemón se fugó antes de que Onésimo se fugó antes de que Filemón conociera al Señor. O no sabemos si ya Filemón conocía al Señor y Onésimo era esclavo y nunca le compartió. No lo sabemos, no podemos juzgar a Filemón. Pero sí podemos pensar que eso nos pasa frecuentemente. A veces, con las personas que más tenemos cerca, no les hablamos de nuestra fe. A veces nos es más fácil hablarle a un extraño que a alguien de la familia. Pasa muchísimo. Entonces, un discípulo útil discipula. Pablo no solamente les predica el Evangelio, los guía, les enseña del amor, los discipula, se compromete a visitarlos, los vuelve a visitar. Envía a Onésimo, en el versículo 10. Anima a Filemón a demostrar su fe. Un discípulo útil agradece por los hermanos. Es interesantísimo que Pablo agradece por la labor que hace Filemón. Eso lo encontramos muy poco. Nosotros cuando nos reunimos en la reunión de oración agradecemos. Pero más que todo agradecemos al Señor. No está en la cultura de hoy agradecer mucho a lo que hacen los hermanos. Agradecer por el pastor, agradecer por el hermano que hace esto, que hace aquello, que nos guía en alabanza, que cuida a los niños, que le enseña a nuestros hijos, lo que sea. Un discípulo agradece y se pone de ejemplo, porque es curioso que Pablo menciona, aquí te mandan saludos Epafras, Marcos. ¿Sabéis quién es Marcos? Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y sabéis la historia de Marcos con Pablo, ¿verdad? Su primer viaje misionero,
Marcos es otro desertor. Marcos huyó. Se cansó de comer en la calle, de dormir malamente en cualquier sitio, de ir para allá y para acá, de que lo traten mal. Se cansó de eso. Dijo, no puedo más. Me voy. Chao. Arrivederci. Que el ministerio no sé qué. Me da igual. Y eso le dolió a Pablo. Tanto así que tuvo un severo problema con Bernabé. Y se separaron. Pero años más tarde, él está con Marcos. O sea, ellos han resuelto sus diferencias, como 10 años más tarde. Y en la segunda epístola a Timoteo dice que Marcos le es útil en el ministerio. Entonces, él también está dando ejemplo, porque en Colosas conocen esta historia. En Colosas conocen. De hecho, Timoteo conoce a Filemón. Y Bernabé, o sea que esto es algo sabido. Entonces, él está dando ejemplo. Él te dice, yo también he tenido que hacerlo. He tenido que pedir perdón, he tenido que perdonar. ¿Vale? Entonces, termino con esto. El discípulo útil está enfocado en el evangelio, no en política o en obra social. Cuidado, no me vayáis a malentender. Pablo aquí no va contra la institución de la esclavitud. De hecho, en el libro de Efesios da unas normas de relación. Esclavo, obedece a tu amo, pero hazlo como para el Señor. Amo, no maltrates a tu esclavo. Date cuenta que es un hermano, aunque esté en una posición en que trabaja para ti. Nuestra relación de hermanos tiene que traspasar eso. Pero Pablo no dice, no está creando una rebelión. Porque imagínate, entonces vendría todo el peso del imperio contra los creyentes. No. Es decir, sí hay cambio social, pero hay cambio social a través del evangelio. Cambia los corazones de la gente y la gente actuará diferente. Él no se mete en política. Él lo que quiere es transformar los corazones de la gente. Y los hermanos después harán la obra social. Los hermanos después amarán a los otros. Entonces sí tenemos que hacer obra social. Pero tenemos que entender que la misión importante está en dar testimonio con nuestro amor de Cristo. Esa es la verdadera misión. Lo otro es añadido. La obra social es añadida. ¿Entendéis? El cambio es de adentro para afuera y no meramente afuera. El cambio es transformar nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar. Y entonces nosotros cambiaremos muchas de las cosas. Entonces, hermanos, que esta pequeña epístola nos sirva de ejemplo para que el evangelio sea algo práctico en nuestra vida, que cambien nuestras relaciones. ¿Hay alguien con quien tienes una mala relación? Un hermano, una hermana, me refiero de sangre, que el mismo Cristo, cuando le dijeron, mira, aquí está tu madre y tus hermanos, ¿qué les dijo? Les dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, mis discípulos. Los hermanos son la verdadera familia. Pero eso no quiere decir que tengamos que tener relaciones rotas con nuestra familia o con nuestros hermanos. Entonces, ¿hay alguna relación que tenemos que trabajar? Hagámoslo. Tenemos que participar más en la vida de los hermanos, amar, servir, llevar las cargas de los hermanos. Hagámoslo. Que esta pequeña carta nos sirva de ejemplo y que vivamos el evangelio. Porque nuestra principal predicación no es lo que le decimos a la gente. Nuestra principal predicación es lo que hacemos. Lo que hacemos habla tan alto que lo que decimos no se escucha.
Que sí, que vamos a hablarle a la gente, pero ¿qué es lo que hacemos lo más importante? Amén. Así que reflexionemos en esto durante la semana y pensemos en todo esto. Oremos. Señor, gracias por esta pequeña carta que nos muestra un ejemplo, pero un ejemplo potente, un ejemplo de vidas transformadas, un ejemplo de cómo nosotros, tus discípulos, tenemos que ser verdaderamente útiles para ti. Cómo tenemos que reconocer nuestros errores, pedir perdón, restaurar, cómo tenemos que perdonar, cómo tenemos que edificar la comunidad, cómo tenemos que darnos cuenta de que ya nosotros no somos una entidad individual, nosotros somos un cuerpo, ya el individual no existe. Ayúdanos a entender esto de una manera práctica, a no llevar esas vidas egoístas, individuales. Ayúdanos a que tengamos más influencia en la vida de nuestros hermanos, en el día a día, más que una vez cada 3 meses o cada 6. Enséñanos a buscar esas oportunidades juntos, y a no evitar el conflicto, porque para evitar el conflicto tendríamos que hacer como hacían los antiguos monjes, aislarnos en un monasterio. Esa no es tu voluntad, Señor. Tu voluntad no es que llevemos vidas aisladas para evitar el conflicto. Tu idea es que crezcamos en tu espíritu. Tu idea es que lo trabajemos. Tu idea es que podamos hacerlo, no evitarlo. No, vamos a evitar esto. Pero ayúdanos a hacerlo con amor y bien, reconociéndonos iguales a todos los demás o inferiores a todos los demás. Y no teniendo actitudes orgullosas. Porque todos las tenemos y todos ofendemos y todos nos equivocamos y todos hemos recibido tu gracia y tu perdón. Y tú has dicho en esta pequeña carta, gracia y paz. Ese es el Evangelio, gracia y paz. Ayúdanos a ser agentes de paz, agentes de amor, agentes de reconciliación, pero no solos, en comunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.